Hola amigos, bienvenidos al Verificador. Qué bueno que están con nosotros esta semana, dándole seguimiento al periodismo de datos, que es lo que hacemos aquí. Hoy tenemos un programa con dos entrevistas, dos temas muy actuales. ¿Cómo van las propuestas, el diálogo con relación a la modificación del Código Laboral? Y además, los empresarios, los jóvenes empresarios han hecho una propuesta muy inteligente y muy interesante también. Se necesita desarrollar más el emprendimiento en la República Dominicana. Estamos en el siglo XXI y hay que vivir en esta época y hay que cambiarle el cassette a los jóvenes de que con un empleo no se sale adelante, sino que hay que innovar y hay que emprender nuevas ideas. Por eso en este programa arrancamos primero conversando con Pepe Abreu y lo hacemos en la sección de Obsesión por los datos. El diálogo tripartito para la modificación del Código Laboral debe seguir en este año 2015. Sin embargo, no hay fecha de la próxima reunión. Vamos a conversar hoy con Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, que es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, para hablar con él sobre sus expectativas de este diálogo tripartito. Don Pepe, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad en el Verificador, que es un programa importante, sobre todo para brindar información a gran masa de trabajadores que espera enterarse de cómo van los últimos acontecimientos en los temas que le competen. Don Pepe, los empresarios durante el año 2014 dijeron que la justificación para modificar el Código Laboral es la siguiente. Ellos dicen que es muy costoso emplear en términos formales. Explican que además del salario, ellos tienen que pagar la bonificación, las vacaciones, la regalía pascual, la cuota de Infoté, el seguro de riesgos laborales, el seguro familiar de salud, los planes de pensión, y que todo esto es una carga. ¿Cree usted que esto es una justificación válida para la modificación del Código Laboral? Nosotros consideramos que ellos han lanzado una reforma, como ellos llaman, del Código Laboral, que tiene aspectos que son interesantes y que nosotros hemos convenido que necesariamente deben revisarse. Ahora, cuando nosotros entramos en los aspectos materiales de los trabajadores, como es el tema referido a la cesantía laboral, al tema de los contratos, al tema de la conquista lograda por los trabajadores, consideramos que los empresarios están exagerando, tratando de colocar a los trabajadores dominicanos como si estos fueran, entre los demás trabajadores, privilegiados. Y hay que entender una cosa: los empresarios saben y conocen igual que nosotros. A nosotros se nos compara con Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, etc. Esa es la comparación que se hace de nosotros, del trabajador dominicano, con esos trabajadores. Y hay que decir que, exceptuando Costa Rica, que por razones de inversión social, de visión política de su clase gobernante, ha tenido una trayectoria que ha permitido que su clase laboral, de manera educativa, en lo que se refiere a estabilidad de precios, etcétera, etcétera, mantenga ciertos estándares. Toda esa clase laboral de Centroamérica y República Dominicana es una clase empobrecida, mientras que el sector empresarial dominicano, centroamericano, se ha beneficiado, en el caso nuestro, de un crecimiento económico que solo ahora se determinó que ha sido de un 7%. Y entonces uno se pregunta, esta economía que se ha mantenido creciendo siempre y que ahora en esta etapa crece 7%, ¿dónde van a parar los beneficios de esa economía? Y hay que decir que no son precisamente a los trabajadores donde esos beneficios van a parar, porque usted ve a trabajadores viviendo con salarios mínimos, altamente limitados, con seguridad social, que es una seguridad social totalmente incompleta,
con trabajadores que inclusive el costo de la canasta familiar no alcanzan la tercera parte del costo de esa canasta familiar. De manera que la motivación que tienen los empresarios para tratar de modificar el código laboral no deben ser la conquista de los trabajadores, porque si ellos hacen eso y plantean eso desde ese punto de vista, lógicamente lo primero en rechazarlo van a ser los trabajadores de sus empresas y la población que conoce cuál es la vida del trabajador dominicano, que es una vida limitada prácticamente a subsistir. A su juicio, ¿hay necesidad de modificar el código? Nosotros siempre dijimos que había aspectos del código, que lo hay, procesales, que pueden ser modificados y que ameritan una revisión. Y por eso nosotros hemos avanzado en el diálogo que se está sosteniendo en INTE en esa parte del contenido del código. Por ejemplo, discutimos el tema de la conciliación, ampliamos los plazos de la conciliación, vamos a crear un sistema de conciliadores de los empresarios, del movimiento sindical, entrenado para que la conciliación en el país tenga un verdadero espacio en lo que es el tema referido a los conflictos laborales. Hemos abordado el tema del duplo, hemos abordado el tema de la sentencia temeraria, de las sentencias en el aire, de los embargos combinatorios e improcedentes que muchas veces se han hecho contra empresas. Y en esa parte el movimiento sindical ha convenido que tenemos que mejorarlo. Ahora hay que entender también algo. El que nosotros nos aboquemos a eso y aceptemos una revisión en aspectos de esa naturaleza no quiere decir que nulifiquemos la acción del trabajador, porque el empresario en un momento determinado ha pretendido que se nulifique la acción, que se paralice la acción, que se traslade la acción, que la acción sea incierta, no tenga base de concreción. Y si hacemos eso, entonces cometemos un grave error, porque lo ganado por este código laboral fue que precisamente la mayoría de casos que se llevan a los tribunales terminan siempre cuando son conflictos individuales a favor del trabajador, aunque no así cuando son conflictos colectivos. Entonces es una acción hecha por el movimiento sindical que no puede ser como pretenden los empresarios, sustituida por una simple conciliación que no tenga consecuencias. Todo a nivel laboral tiene que tener determinada consecuencia. Mirando aquí. Don Pepe, ¿cómo va el proceso de diálogo? Es un proceso que ha ido, se puede decir, en que las partes han estado defendiendo sus posiciones de manera firme, por lo que te estamos planteando en el nivel en que la discusión va hasta el día de hoy, que se han sostenido 11 reuniones de ese diálogo. Por los temas tratados, ha podido mantenerse el curso de la negociación sin que haya grandes confrontaciones. Ahora, a partir de esta 12ª reunión, ya nosotros entraremos en aspectos que son distintos, porque vamos a entrar, por ejemplo, en temas como el tema salarial en el Código Laboral, el tema del arbitraje, el tema de la huelga, el tema de los contratos. Entonces, ese tramo de la discusión no es igual al que hemos mantenido hasta ahora. El tramo que entraremos a partir de la semana próxima será mucho más complicado. Por eso nosotros decimos que en un momento determinado esta discusión van a llegar a un proceso en que los sindicatos no pueden ceder, porque de ceder, entonces, cederían conquistas establecidas que si las cedemos no serán recuperables posteriormente. Se ha dicho que el presidente de la República tiene un interés, y es que esta discusión termine antes del 27 de febrero, porque se anda buscando depositar dentro de los proyectos que se lleven al Congreso para ese día, que se rinde memoria, este proyecto esté contenido dentro de ellos, para
dejarlo entonces a conocimiento del Congreso. Y nosotros advertimos lo siguiente frente a eso. Para el 27 de febrero quedan muy pocos días. El tiempo vuela. Pasa y a veces no es tan fácil. Un código de 738 artículos que hay que revisarlo minuciosamente, examinarlo y estar la parte de acuerdo en todos los sentidos con una fecha tan limitada como el 27 de febrero. En ese sentido, exhortamos a la Presidencia de la República a que entienda que a ese diálogo hay que darle el tiempo que necesita, el espacio que necesita, y quizá por ello no puede estar listo, no pueda estar terminado para una fecha como el 27 de febrero próximo. ¿Cuál es su posición con relación a la modificación de los artículos que rigen la jornada laboral, el contrato laboral, el trabajo doméstico y también la maternidad, que son puntos en los que no se llegó a ningún acuerdo durante las conversaciones en el año 2014? Nosotros ahí tenemos una posición que le hemos hecho conocer al empresariado, le hemos hecho conocer al gobierno, hemos dado a conocer inclusive a la opinión pública. Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, en el caso de la maternidad y la mujer, lo que los empresarios se proponen, que es establecer el mutuo consentimiento como una acción prácticamente aceptada como normal dentro de una negociación que es desigual. La mujer embarazada en un estado un poquito muy desigual con relación a su empresa, al empresario que en un momento determinado tenga interés en que a un contrato se le ponga término por un embarazo o por una razón de maternidad. Hay temas que, como la jornada laboral, nosotros no podemos permitir que los empresarios establezcan una jornada de 68 horas. No podemos permitir que ellos establezcan una jornada como si fuera normal, el denominado 4x4. Porque este último, por ejemplo, 4x4, lleva a la gente a que su vida gire solo en torno a la empresa. El trabajador dedicaría tanto tiempo a la empresa que prácticamente no podía dedicarse ni a estudiar, ni a formarse. Hay trabajadores que muchas veces tienen más de un trabajo, tendrían que concentrarse solo en uno. Nosotros consideramos que esa acción empresarial podía retrotraer la jornada laboral a tiempos que fueron superados y que son motivos inclusive de conmemoración de eventos como el 1 de mayo. Entonces, por eso nosotros no podemos permitir una acción de ese tipo. Además de eso, en el caso referido a la cesantía laboral, un techo como el que pretenden los empresarios imponer en la negociación de solo 3 años, implicaría que un trabajador, aunque tenga 10 años, que tenga 15 años en una empresa, solo se le valore su tiempo, su cálculo por 3 años. ¿Qué significaría eso? Que los años siguientes al tercer año se perderían porque el empresario alega que el trabajador va a tener derecho a una pensión. Y mientras tanto, cuando usted calcula lo que significa eso, nada más hay que pensar en lo siguiente. Un trabajador que tenga 3 años en una empresa, le tocarían 21 días por año, que significaría 63 días, nada más. Eso es teniendo 10 años en una empresa, lo liquidarían con solo 63 días. Si nosotros le aplicamos el código de hoy, que es lo que debe continuar, eso significa que a un trabajador se le calcularían a 21 días por año los primeros 5 años y a 23 días por año la segunda etapa. Entonces, los 10 años darían 220 días. El trabajador perdería en el esquema empresarial 157 días. Como ustedes verán en el verificador, para el movimiento sindical no es fácil explicarle a los trabajadores que ha hecho una modificación al código en el que ellos pierden de su derecho prácticamente más de la mitad. Eso es imposible de hacer y por eso advertimos que cuando lleguen esos puntos que tú has citado, ahí es que verdaderamente se van a presentar entonces los encontronazos, que si los empresarios quieren e insisten en ellos, entonces podemos decretar el fracaso del diálogo tripartito que fue convocado con estos fines. ¿Mantendrán entonces la posición de no aceptar ningún tipo de negociación con relación a los temas de la cesantía y los aspectos contractuales? Eso es obligatorio porque
nosotros, por ejemplo, en el contrato no podemos establecer un periodo de prueba que en el código actual es inexistente. Los empresarios quieren que nosotros, por ejemplo, aceptemos que si un trabajador entra en enero a un empleo, trabaje enero, febrero, marzo, y que eso no cuente para fines de antigüedad, que el año laboral de ese trabajador, para fines de acumulación de derechos, comience a partir del mes de abril. Entonces, en el código actual, como está actualmente, el trabajador comienza a tener derechos desde que llega a la empresa, desde que comienza a laborar en la empresa. Entró en enero, el 1 de enero, genera derecho a partir del 1 de enero. Lo que no tiene derecho es a cesantía, a preaviso, si lo liquidan antes de los 3 años. Pero si sobrepasa los 3 meses, esos 3 meses se le calculan para fines de antigüedad. Entonces, eso que pretenden los empresarios sería nosotros retrotraernos a un periodo de prueba que en República Dominicana no existe de manera contractual, sino que el trabajador adquiere derecho cuando entra a la empresa y lo va acumulando y se cuenta desde el primer día. Los empresarios además quieren que nosotros aceptemos, en el caso de los contratos, que para el caso de la juventud, de los jóvenes de primer empleo, ellos puedan contratar a los jóvenes, a los muchachos, a las muchachas, con el 50% del salario mínimo de que se trate. Es decir, si el salario mínimo actual, por ejemplo, en el área de zona franca, son 7.000 pesos, que nosotros entonces permitamos que ellos lo contraten con el 50%, que serían 3.500 pesos. Ellos quieren que además esos jóvenes de primer empleo no tengan derecho a acumular prestaciones, por supuesto, no tengan derecho a protección de seguridad social, apenas tengan derecho al 50% del mínimo y a un seguro de riesgos laborales. Entonces, si nosotros aceptamos eso, estamos aceptando una legitimación de los contratos basura de que tanto hemos hablado, que son contratos en que el trabajador se le impone un trabajo precario, y en el caso de la juventud no le enseñaría a los jóvenes ni a las jóvenes una visión positiva del trabajo, una visión de ver el trabajo como una cuestión de realización personal, de realización familiar. Al contrario, un joven que lo ponga a trabajar en esta condición sería un individuo que crecería en su vida laboral con un rechazo al propio trabajo, porque lo vería como un castigo, no como un derecho a superarse personal y familiarmente. ¿Usted concuerda con los empresarios que sostienen que los embargos laborales que en este momento está sufriendo el sector turístico es una preocupación y también una amenaza para el mismo sector? Concordamos en que ha habido exageración en embargos laborales. Por eso, en la modificación que estamos haciendo al código, una de las cosas que hemos convenido con los empresarios, que los embargos laborales, que básicamente se dan por el duplo del depósito, no tengan esa característica. ¿Qué hemos acordado? Dos cosas fundamentales que es importante que la gente conozca. Primero, cuando a una empresa le impongan el duplo, ya no tendrá que depositar el duplo, sino el monto de la condenación. Lo condenaron a 200.000 pesos. En lugar de tener que depositar 400.000 como duplo, solo tendría que depositar 200.000. Hemos planteado además que se extiendan los plazos, que en lugar de ser ejecutoria la sentencia a los 3 días de haber sido dada, la sentencia tenga que ser ejecutada a los 8 días francos, que significan, según los abogados, 10 días. Y hemos acordado además que el embargo no puede ser un embargo compulsivo en el que la empresa sea desplazada de los bienes, sino que el embargo pueda ser retenido los bienes por el propio empleador, solo que no haga uso de ellos, pero que lo pueda retener en su poder, de manera que no se pueda hacer uso abusivo de esos bienes que se embargan, porque en sitios como los hoteles, la zona franca, otros, es común que se produzcan embargos que muchas veces son temerarios y que afectan y pueden afectar la imagen del país y también la inversión. Y como nosotros no buscamos en ningún momento perjudicar la inversión ni perjudicar la empresa, porque después de todo, sin empresa no hay trabajadores ni hay sindicatos. Nosotros entonces convenimos con ellos en variar el tema referido a los embargos y el uso abusivo que esta figura se está haciendo en ocasiones.
Don Pepe, no puedo dejar de preguntarle qué pasará en los próximos días porque hay otra discusión y es con relación al aumento salarial que ustedes están proponiendo que sea de un 30% para el sector, el salario mínimo, para que los trabajadores más pobres puedan entonces tener acceso a la canasta básica familiar. Hay que entender que en el país ha habido una serie de cambios eh, eh, que se han impuesto en la economía de la gente directamente, porque cuando el ITEVI sube a 18 y se dice que bajará a 16, pero se mantiene en 18 en este año, y cuando los artículos no grabados son grabados con 13%, cuando tenían antes 11 y algunos no estaban incluidos, hay que pensar que eso impacta directamente en las personas que básicamente devengan bajo salario, que son la mayoría de trabajadores que en el sector público y privado devengan más del 78%, salarios que están por debajo de los 15.000 pesos. Entonces, hay artículos grabados que son de consumo indispensable. Hay artículos que usted no puede dejar de consumir. Tiene que consumirlos porque no son lujos, son artículos de que depende la vida del ser humano. Entonces, como esos artículos fueron grabados y al mismo tiempo el combustible ha bajado mucho con los precios internacionales de petróleo. Si bien decimos nosotros esto último, no lo sienten las personas de manera individual, si las empresas que hacen uso del combustible masivamente, en grandes cantidades, sienten las rebajas del combustible, impacta su costo. Entonces, los empresarios tienen el motivo de que el ITEVI se mantuvo alto e incluyó productos que no estaban, y el motivo de que los costos de los combustibles han bajado. Como no ha sido transferida a los precios en ningún sentido el tema de la rebaja de los combustibles, entonces la única forma compensatoria que tienen los trabajadores de mantener algo de lo perdido es mediante el aumento salarial. Por eso nosotros decimos, ya que no han querido bajar los precios, entonces vamos a discutir el tema del aumento salarial. Presentamos el 30%, el Comité Nacional de Salario se depositó. Miércoles 14 se convocaron las partes del Comité Nacional de Salario. En ese escenario, los empresarios declararon que no estaban listos para la discusión. A la fecha de hoy, todavía no han nombrado a su representante en el Comité Nacional de Salario. El Comité Nacional de Salario le ha enviado una nueva convocatoria. Nosotros aguardamos porque en la próxima semana, más tardar, podamos sentarnos a revisar el aumento salarial propuesto. No significa mucho, significa que el mínimo mayor de 11.000 pesos llegue a 14.000, que el mínimo intermedio de 9.000 pesos pase a 10.500, que el número de los guardianes privados pase de 9.000 a 11.000 pesos, que el trabajo de campo pase de 230 pesos por jornada a 300 pesos. Es decir, cuando usted analiza lo que estamos planteando, sencillamente es un paliativo que ni siquiera compensa, como decía anteriormente, la tercera parte de lo que significa la canasta familiar en la República Dominicana. Los empresarios ya de entrada han sostenido que el 30% es muy elevado. ¿A qué porcentaje usted está dispuesto a disminuir para que se produzca el aumento este año? Nosotros tenemos que esperar que ellos hagan propuestas, porque los empresarios ya conocemos su técnica. En este caso están retardando el nombramiento de los representantes. Se aparecieron al comité sin autorización para discutir, alegando que tenían que consultar con los demás integrantes de las otras asociaciones empresariales. La Asociación de Industria, CONES, Copardón no podía supuestamente avanzar en la discusión sin contar con el apoyo de los demás, o la autorización de los demás. Entonces, con eso lograron que se pospusiera la reunión. No han nombrado los representantes de ellos para la discusión, porque el comité seguramente, cuando está constituido por las tres partes, gobierno que es permanente, nosotros que tenemos que nombrar vocales ocasionales y los empresarios que también nombran vocales ocasionales. Hasta ahora ellos no lo han nombrado, pese a que nosotros lo nombramos y el gobierno lo nombró. Entonces, el 30% planteado, nosotros decimos que es más o menos
lo que puede recuperar lo perdido desde julio 2013 hasta enero 2015, que es donde estamos ahora, y que los porcentajes perdidos por el trabajador, por impuestos, por alza de precios indebida que se hace en este país, donde no hay ningún tipo de control, es recuperar lo perdido en ese espacio de tiempo. No es ni siquiera un aumento a futuro, es una recuperación de lo pasado. Lo que quiere decir que aún ese 30%, por ejemplo, los empresarios lo aceptaran de manera total, no significaría un impacto que mejoraría sustancialmente la vida de los trabajadores. Más bien lograría una recuperación y los salarios seguirían detrás de los precios sin nunca alcanzarlos, porque como dice alguien, aquí los precios suben por ascensor mientras los salarios van por escalera. Todo el mundo puede aquí ajustar su precio y ponerle precio a lo que vende. Hasta un chiripero puede hacer eso aquí. Es más, uno que vende tarjeta puede hacer eso aquí. El único que no tiene chance de fijar precios ni de cambiar precios cuando cambian la demás estructura de la economía es el trabajador. Es el único que tiene que esperar 2 años, tiene que esperar 3 años, tiene que esperar 1 año, o tiene que esperar que le dé la gana al empresario de decidir que merece un reajuste. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos hacer más que presentar el 70% y pretender lograrlo pese a la actitud que tienen los empresarios. Don Pepe, gracias por este contacto. Siempre con usted. Amigos, conversábamos con Pepe Abreu, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a tener la visión de los empresarios, específicamente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Hablaremos de emprendimiento y también sobre la posición de ellos sobre esta modificación al Código Laboral. Quédese con el periodismo de datos. Desde pequeños, lo más grande en la vida es tener tu casa propia. No importa cómo la imaginemos, es nuestro mayor anhelo. Ahora es posible tener la tuya para ti y para tu familia. La cuenta de ahorro Tu Casa Popular te garantiza el logro de obtener la vivienda que tanto deseas, acompañándote desde el ahorro del inicial hasta el financiamiento hipotecario. Visítanos para tener Tu Casa Popular. Popular, 50 años a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Amigos, la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, está auspiciando políticas públicas para fomentar el emprendimiento y para mejorar las condiciones de las empresas en este país.
Viviana Ribeiro es la presidenta de ANGE y nos acompaña esta semana para abordar ese tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gracie, por la invitación y a los amigos que nos escuchan en este programa El Verificador, donde debatiremos un tema que para ANGE es sumamente relevante y es cómo construir y hacia dónde deben estar enfocadas las políticas públicas de la República Dominicana para mejorar el desarrollo empresarial y generar emprendimiento en el país. Licenciada, cuando uno de los actores propone un tema que pudiera beneficiar al resto de la población, es un tema que hay que apoyar. Me llama la atención que sea desde el sector empresarial que esté motivando al poder político, a la clase política, para que entienda la necesidad de fomentar políticas que beneficien a los nuevos empresarios o a esos emprendedores de los barrios que muchas veces no tienen la oportunidad de conseguir un empleo o que tienen una visión que debe estar más acorde con este siglo XXI hacia el emprendimiento de proyectos. Mira, en ANGE siempre hemos estado a la vanguardia para proponer temas, impulsar reformas y lo hemos hecho desde cuando mencionábamos el tema del Poder Judicial, las reformas de las leyes de seguridad social y siempre hemos tenido esa labor de incentivar y mejorar el clima de negocios en la República Dominicana. Y uno de los temas que debemos abocarnos a trabajar es justamente cómo incentivar el emprendimiento y cómo seguir estimulando que exista en la República Dominicana las condiciones necesarias para el fortalecimiento de los sectores productivos y al mismo tiempo un desarrollo empresarial consone con la política de desarrollo y de bienestar humano que debería primar en nuestra sociedad. Y el emprendimiento en sociedades más avanzadas que la nuestra, ha sido un excelente mecanismo para promover y motorizar el desarrollo económico de las naciones. Es decir, tienen un componente importante dentro del Producto Interno Bruto a nivel de su participación. ¿Y qué vemos en ANGE? Que ahora mismo en nuestro país, si bien hemos dado algunos pasos tendentes a mejorar la simplificación de procesos, la formalización de compañías, entre otros factores, existen condiciones o limitaciones a la actividad emprendedora en el país. No solamente hay barreras políticas, culturales, sociales y económicas, sino también que desde la misma conceptualización de nuestras políticas tributarias y la constante cambiante de esas reformas o esos parches tributarios generan una incertidumbre dentro del clima empresarial. Y es por eso que en ANGE también siempre hemos discutido la necesidad de abocarnos a una reforma fiscal integral tal cual lo prevé la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque una de las principales trabas, y no la única para la actividad emprendedora, es justamente el sistema impositivo. Un sistema impositivo que arroja al emprendedor y a las empresas a estar más inclinados a incumplir la legislación que a cumplirla, a irse hacia la informalidad y no hacia la formalidad. Y al final, con la informalidad perdemos todos. Pierden esos empleados que no pueden acceder a un sistema de seguridad social porque la empresa simplemente no cotiza. Pierde el Estado porque deja de recaudar. Entonces, al final, la carga siempre se distribuye en las mismas empresas o en los mismos sectores y la realidad es que todos debemos contribuir con el fisco, pero al mismo tiempo deben crearse las condiciones para que todos estemos en la capacidad de cumplir y de contribuir. Porque realmente con temas como, por ejemplo, el anticipo, que te desgasta todo el tema de la liquidez sobre la base de unas ganancias que tú no has tenido en un año, sobre la base de lo que tuviste en el año anterior, temas como el pago adelantado de ITEVIS. Son temas que debemos discutir porque desangran a un pequeño emprendedor. Imagínate una persona que inicia, que consigue el capital de arrancar, un pequeño vendedor de frutas o un colmadero que consigue los primeros 100,000 pesos para arrancar su negocio, los salones de belleza. Lo que es el sistema de seguridad social combinado con el sistema tributario, arropan esa posibilidad de ese negocio crecer en los primeros años de su vida, que son los más críticos. En un estudio que se hizo hace un par de años, se veía que la actividad de emprendedor en República Dominicana era alta en el sentido de creación de nuevas empresas. Sin embargo, el mantenimiento de las mismas en el mercado
presentaba el principal desafío, porque la mayoría de las empresas cerraban a los 3 años. Un incumplimiento de carácter tributario en el primer año de una empresa se la puede llevar de encuentro, acompañado o agravado con que en República Dominicana no existe una ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial en caso de que una empresa caiga en un estado de insolvencia o de quiebra. Entonces debemos atender todas esas realidades y en ANGE estamos apostando para que todos juntos vayamos viendo cuáles son esas trabas y podamos ir identificando soluciones, algunas de las cuales ya se empezaron a plantear justamente en la Estrategia Nacional de Emprendimiento que lanzó el Ministerio de Industria y Comercio conjuntamente con otras entidades el año pasado. Ustedes como actores del sistema han hecho una propuesta, pero ninguna política pública puede aprobarse si el gobierno no se involucra. Y en este caso, ¿es receptivo el gobierno hacia la preocupación que ustedes tienen? Mira, yo entiendo que si bien no todas los reclamos y las preocupaciones pueden ser atendidas o serán aceptadas en su totalidad, yo creo que, y como lo decía en su momento el presidente Medina al asumir su toma de posesión hace ya un par de años, existe dentro del gobierno la voluntad de fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. ¿Qué podemos ver y qué podemos mejorar? Debemos hacerlo de manera integral. Si uno va haciendo políticas sectorizadas y atomizadas, probablemente el impacto de esas políticas públicas no la vamos a poder ver a largo plazo, ni la colectividad de los emprendedores se van a poder beneficiar, porque no parten necesariamente de una visión totalmente integral, sino que el sector agrícola necesita o tiene temas con financiamiento, atendemos eso. Entonces, pero veamos el tema de financiamiento desde el conjunto de todos los sectores. Si evidentemente existe algún sector en particular, entonces, después de tú haber establecido tu política general, tú puedes iniciar un proceso de políticas especiales para incentivar determinados sectores de desarrollo claves para la economía nacional. Interesante, licenciada. Hay una frase que dice que si no hay personas que deseen emprender, no hay políticas que valgan. Así es. Sin duda, esa es la lógica, ¿no? Si no hay política, bueno, si no hay el deseo, pues no hay política que valga en ese sentido. ¿Cómo auspiciar, cómo desarrollar ese deseo en los jóvenes de emprender nuevos negocios? Mira, eso no es un tema sencillo, depende de una combinación de voluntad, como tú mencionas, pero al mismo tiempo de que se creen las condiciones. Muchas veces tú impulsar o tú incentivar a que un joven o una persona no tan joven decida emprender, a veces pensamos que todas las condiciones deben estar dadas y la realidad es que nunca están dadas las condiciones perfectas para que una persona pueda iniciar su negocio. O sea que hay que tener también un olfato de ese sentido de oportunidad, pero también debemos crear las bases a nivel del país para que no sea tan difícil y tan desgastante iniciar un negocio, poner en marcha algún proceso, ya sea de carácter productivo o de prestación de servicios, porque la realidad es que muchas veces ese proceso previo resulta tan desgastante que cuando uno ya viene a iniciar el negocio, esa batería se ha descargado tanto. Y yo invitaría a que la gente no busque el mecanismo de jumpear esa batería, porque la realidad es que después que uno empieza a ver ese vencimiento de obstáculos que al momento de emprender uno tiene y va logrando sus resultados y tiene su propio negocio y uno dispone no solamente de la forma en que tu negocio se desarrolla, sino que también puedes potencializar al máximo todas tus ideas. Yo creo que eso tiene un valor inconmensurable para un individuo y para un ser humano. Pero yo creo que a nivel de país sí debemos ir creando las condiciones, pero al mismo tiempo estimular a que los jóvenes no desfallezcan en el intento. Hay muchas cosas que se pueden lograr, pero esa semillita hay que irla sembrando desde pequeñitos dentro del sector educativo. Y no ha sido sino hace quizás 10 años que el sector académico a nivel de las universidades han empezado a crear esos centros de emprendimiento para estimular y para cambiar el chip, porque hay un tema de barrera cultural. Por muchos años
en nuestras universidades nos educaron para ser buenos empleados. Nos tienen que seguir educando y dando las herramientas, Bueno, no solamente para ser buenos empleados, sino para ser un buen profesional y poder decidir si deseo emprender o si deseo emplearme. Bueno, de hecho, el ser empleado es la filosofía de la misma revolución industrial, donde, bueno, hubo una tecnificación, se necesitaba contratar más y mucha gente pues veían ese nivel de crecimiento y de prosperidad en tener un empleo. Pero es que ya el mundo cambió, estamos en el siglo XXI y ya la gente tiene que entender que tener un empleo para toda la vida, como ocurría en el siglo XX, ya en estas condiciones no es posible. Y con todas esas barreras que usted ha mencionado, el aspecto tributario, pero yo tengo aquí que en la República Dominicana hay dificultad para el acceso del financiamiento. Hay una cierta rigidez en las relaciones laborales, hay una inadecuada educación de la fuerza laboral, tenemos la corrupción, hay ineficiencia gubernamental y está también el tema de la delincuencia que de una u otra manera preocupa a un emprendedor, el que va a poner un negocio y no se siente realmente seguro, pues tiene una serie de preocupaciones que son una carga también para el desarrollo de esa idea. Y es así tal cual como tú lo planteas. O sea, mencioné solamente a grandes rasgos el tema tributario, pero no dejan de ser factores críticos el tema de la seguridad ciudadana, porque un negocio no puede desarrollarse en un ambiente inseguro, donde tú quizás no tengas un sistema judicial que te proteja ante esas eventualidades. El tema del acceso a financiamiento, aquí es más fácil que una persona obtenga financiamiento para comprarse un carro que para desarrollar un negocio. Para una cirugía, licenciada. O para una cirugía estética o de cualquier naturaleza. Y la realidad es que debemos ir cambiando esa realidad. O sea, tenemos que apostar al crecimiento, tenemos que apostar al emprendimiento. El mismo tema de la rigidez del mercado laboral. Cuando mencionamos el tema de las reformas que deben implementarse a nivel del Código de Trabajo, no es para una reducción, una disminución de esas prestaciones. Es que realmente, si las empresas, como deben hacerlo por ley, tienen que acumular esas prestaciones durante toda la vida de una empresa, solamente en el primer año, esa carga laboral, como se le menciona, sobrepasa al 60% de nuestro país, porque ese componente incluye cesantía, vacaciones, regalía pascual, cotizaciones en la seguridad social. Una persona que arranca no necesariamente va a tener ese capital guardado o va a tener la posibilidad de poder asumir y hacer frente a todas esas obligaciones que impone nuestro sistema. Licenciada, permítame hacer una pausa. Cuando regresemos, ya usted me ha obligado a preguntarle algunos aspectos sobre la reforma al Código Laboral. Y también vamos a abordar, amigos, otros temas relacionados con el emprendimiento. Así que quédese con nosotros, regresamos con la licenciada Viviana Ribeiro. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida.
Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde pequeños, lo más grande en la vida es tener tu casa propia. No importa cómo la imaginemos, es nuestro mayor anhelo. Ahora es posible tener la tuya para ti y para tu familia. La cuenta de ahorro Tu Casa Popular te garantiza el logro de obtener la vivienda que tanto deseas, acompañándote desde el ahorro del inicial hasta el financiamiento hipotecario. Visítanos para tener Tu Casa Popular. Popular, 50 años a tu lado siempre. Seguimos, amigos, conversando con la licenciada Viviana Ribeiro, presidente de ANGE, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Licenciada, en el bloque anterior tú tocó un tema que es polémico para toda la sociedad. No es fácil hablar de reformas, sobre todo cuando no está claro los derechos adquiridos, ¿no? Hay una serie de derechos fundamentales que nos otorga la misma Constitución, y cuando se hablan de ciertas cosas y de gente que no son muy expertas, pues eso crea cierta intranquilidad. Y eso es lo que, a mi modo de ver, ocurre con el Código Laboral y su posible modificación. Sin embargo, de lo que he observado de las discusiones durante el año pasado, tengo esta conclusión y quiero expresársela. Y es que cuando ustedes dicen que la carga laboral es muy elevada, a veces la justificación no es suficiente como para que se modifique el Código Laboral. ¿Por qué? Porque no estamos en Suiza. Aquí tenemos unas serias debilidades institucionales que muchas veces no permiten ni dan la garantía de que eso que ustedes proponen puedan cumplirse en materia de los derechos laborales de los trabajadores. Y por eso yo pienso que quizás el problema no sea modificar las leyes, sino más bien cambiar el modelo que está agotado. Aquí hay un modelo económico que se agotó y que hay que cambiarlo, pero cambiarlo implica tomar una serie de decisiones que son políticas y que la clase política no quiere hacerla. Totalmente de acuerdo contigo, Gracie, en lo que planteas particularmente, en que a veces la parte política no desea involucrarse en este tipo de temas polémicos, pero la realidad es que la discusión sobre las reformas planteadas al Código de Trabajo se han distorsionado, y se han distorsionado, polarizado con determinados temas, como por ejemplo el tema del auxilio de cesantía u otras prestaciones. Pero la realidad es que nuestro código tiene disposiciones que ameritan ser modificadas, y muchas de ellas son hasta de carácter procesal. Por ejemplo, para acceder a un segundo grado de jurisdicción, una empresa tiene que depositar el duplo de una condena. Entonces no podemos estimular conductas que por parte de nuestros empleados sea mucho más fácil estimular a que, bueno, mira, yo voy a hacer lo que yo quiera en la empresa para lograr que me voten, para lograr que me liquiden, porque la empresa no va a querer iniciar un proceso en contra mía. No quieras tú saber lo que pasa en una empresa cuando se cometen robos por parte de empleados dentro de la misma. No valen cámaras de video, no valen cámaras de seguridad. Los derechos deben ser garantizados para ambas partes, tanto para el empleado, que tiene su conjunto de derechos, pero también de obligaciones, como para los empresarios, que también tienen su conjunto de derechos y su conjunto de obligaciones. Y muchas veces, distorsiones que se han dado en los tribunales con la aplicación del Código de Trabajo, así como del mismo Departamento de Trabajo, estimula que, bueno, tú tengas que liquidar a personas que no están cumpliendo con su trabajo. Y no debemos estimular a que eso sea lo que suceda ni lo que prevalezca. Si un empleado tiene sus derechos, hay que cumplírselos. Pero también
si tiene sus obligaciones, tiene que cumplirlas. Y debemos mejorar esa Licenciada, pero es que los derechos de una persona no tienen que ver con su comportamiento. Un derecho es un derecho. Un derecho derivado de una relación contractual que implica deberes y obligaciones. No es un simple derecho. O sea, si hablamos del derecho, por ejemplo, a un acceso a la seguridad social derivado de su relación contractual, hay un contrato de trabajo de por medio. Otra cosa es si hablamos del derecho a la salud que el Estado debería estar proveyendo a todos los ciudadanos, con independencia de si está trabajando o no, o de las prestaciones a nivel del sistema de pensiones para un retiro adecuado para una persona que quizás no complete el nivel de cotizaciones dentro del sistema. Pero la realidad es que cuando nosotros discutimos el Código de Trabajo en el año 1992, la Ley de Seguridad Social no existía. Y parte de esas previsiones, o esas contingencias, como era el tema del preaviso y del auxilio de cesantía, se supone que iban a ser suplidas también con esas prestaciones que el empleador está cotizando para asegurar no solamente la salud del empleado dentro del sistema, sino asumir riesgos laborales o el retiro adecuado con una pensión. Son cosas y reformas que debemos ir pensando. Tú tienes aquí cotizaciones del Infotep, un 1%, riesgos laborales, un 1%, la cotización del seguro familiar de salud, que la mayoría lo asume el empleador. Son cargas que no existían antes, sumadas a un posible auxilio de cesantía, a un posible preaviso, en caso de que tú decidas desahuciar a una persona o desligarla dentro del ámbito laboral. O sea que las cargas existen, o sea, no son cálculos que vinieron aéreos, combinado con una mala implementación de la ley. Imagínate un pequeño salón de belleza que tenga una condena de 200,000 pesos. No vamos a entrar en debate si tiene la razón el empleado o el empleador. Vamos a suponer que la tuviera el empleador. La muchacha o el joven no iba a su trabajo. Se ausentó 5 días y no avisó. Y eso da lugar a un despido. Lo despiden. Llega un proceso de una demanda laboral por despido injustificado. Aparte de que la carga de la prueba la asume el empleador, en adición estamos frente a un caso de incumplimiento laboral. Cuando tú tienes una sentencia en contra de esa naturaleza, suponte tú que sean 200,000 pesos o 300,000 pesos. Aparte de un conjunto de abogados corruptos, que usualmente son los que compran los casos en materia laboral, y una mafia que se ha venido desarrollando lamentablemente ahí, que al final el mismo empleado no es el que se lleva la mayor parte en caso de un proceso de negociación o de la ejecución de una sentencia. Tú tienes que en 3 días, todas las piezas de ese salón de belleza están afuera. Y si tú quieres acceder a justicia, tú tienes que ir al banco o conseguir una fianza o depositar y consignar el duplo de la condena mientras dure el litigio. Y probablemente tú tenías la razón desde el principio. Entonces ese tipo de cosas lo que hacen es que la gente diga, bueno, pero ya, yo decido transar. ¿Y qué hace eso? Que la gente cada día más está en menos disposición de contratar empleados, y eso hace que se genere una mayor presión en la tasa de desempleo. Entonces, por eso es la propuesta del sector empresarial de que los conflictos entre patrono y el empleado pues se resuelvan de manera administrativa y no en los tribunales. Mira, hay una propuesta, se supone que en los tribunales hay una fase de conciliación previa realizada por los vocales. La realidad práctica es que eso está totalmente infuncional. Todavía no sabemos en qué va a quedar, si va a haber un proceso de conciliación previo vía administrativa. De hecho, creo que el propio Ministerio de Trabajo ha ido impulsando eso como un mecanismo de salida, de descongestionamiento de los tribunales, de evitar la conflictividad en las propias empresas, pero ahí tendríamos que ver cuál es el proceso de negociación
en el cual se culmina desde el punto de vista de este diálogo tripartito que esperamos que en los próximos meses tengamos ya resultados más concretos que presentar a la sociedad dominicana. Licenciada, volviendo al tema inicial del emprendimiento, me gustaría saber cuál es el modelo que a usted más le gusta. En la región hay varios modelos de leyes de emprendimientos y en Europa también y en los Estados Unidos también. Por ejemplo, yo he tomado 4 ejes fundamentales que tiene la ley de España. El primer eje es el fomento. Es una de las más recientes. De las más recientes, sí. Es el fomento a la actitud emprendedora en edades tempranas. Es decir, se le da clase a los niños de cómo ser un emprendedor y le dan una serie de ejercicios en las aulas. Asesoramiento también para estudiar si es viable o no una idea empresarial. Ese es el segundo eje. El tercer eje es el apoyo a la puesta en marcha. Y el cuarto eje es la ayuda a la empresa que está recién constituida. ¿Cuál de los modelos usted cree que es más viable hacia la realidad dominicana? Realmente ninguno de esos modelos que plantea son excluyentes, son iniciativas que deben irse desarrollando en paralelo. Tenemos la parte educativa de fomentar la cultura emprendedora en el país, pero eso debe ir acompañado de estímulos, incentivos o simplificación de trámites para la puesta en marcha y el mantenimiento de los negocios. Realmente todas son aceptables y todas se deben ir combinadas en su conjunto. Aquí la academia, desde el punto de vista universitario, ha iniciado en sembrar esa semillita, en preparar mejor al estudiantado para presentar un plan de negocio, para verificar si existe o no la posibilidad de hacer factible esa idea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo del producto o servicio que se quiere implementar. Pero sembrar esa semilla desde edad temprana es el punto de despegue para que en el país, en 20, 30 años, podamos ver una sociedad mucho más emprendedora, mucho más empoderada, mucho más motivada y que reclame también cuáles son esos cambios y transformaciones a los que aspira la juventud dominicana. Licenciada Viviana Ribeiro, ¿cómo se despide de nuestra audiencia? Bueno, ya que hablamos del tema del emprendimiento, yo quisiera exhortar a los televidentes a que emprendan sus negocios, desarrollen sus ideas, no la dejen ahí dormidas y invitarlos también a participar en el Premio de Innovadores de América que celebraremos en año. Excelente, muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Finalmente, amigos, hemos tenido 2 conversaciones interesantes esta noche, 2 visiones, el sector sindical y lo que piensa un sector empresarial, en este caso los empresarios más jóvenes del país. Sin embargo, por las declaraciones de Pepe Abreu, todo indica a que será muy difícil a que se llegue a un acuerdo con relación a la modificación del Código Laboral. El poder político no da señales de que esté realmente interesado en la modificación del Código Laboral. En un momento de renuncias, de lanzamientos de candidaturas, de llamado a diálogo, de gritos por la reelección, parecería que la agenda de este año es corta y el Código Laboral no entra en ella. Y es que en el fondo hay mucha hipocresía sobre la necesidad de la modificación del código. Todos sabemos que el problema no son las leyes. La realidad apunta más hacia el agotamiento del modelo económico que ha imperado en el país, pero cambiarlo conllevaría un gran impacto entre el sector empresarial y el político.
Con relación a la entrevista de la licenciada Viviana Ribeiro, presidente de ANGE, creo que es buena la iniciativa de generar, de fomentar políticas públicas que permitan a los más jóvenes emprender sus ideas. Pero ojo, hay que tener un sentido práctico. Básicamente se necesita formar a quienes no tienen formación empresarial, brindándoles información legal, jurídica, contable, administrativa, de documentación y de orientación de personal. Con políticas que impliquen, por ejemplo, facilitarle al emprendedor los aspectos más complejos, como la contratación de becarios, que pueden ser a través de acuerdos con universidades, otorgarle, por ejemplo, una bonificación a la seguridad social en la contratación de personas jóvenes o de contratos específicos hacia jóvenes que no tengan mucha experiencia. Pero lo más importante, amigos, es el fomento de una actitud emprendedora en edad temprana. Les pongo el ejemplo de España, que los niños entre 8, 10 y 12 años tienen una asignatura de emprendimiento y es obligatoria en todas las escuelas públicas. Ya ven, amigos, que con el tema del emprendimiento es mucho lo que hay que hacer en la República Dominicana. Es todo por esta semana, gracias por la compañía. Seguiremos en contacto a través de nuestra página web elverificador.com. Ya saben que yo solamente les presento el dato. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.